Buenas tardes, soy la licenciada Verónica Toñola de la Dirección de Gestión Ambiental, perteneciente a la Secretaría de Planificación. Bienvenidos a Diálogos Ambientales Virtuales en el día de hoy, áreas protegidas de la provincia de Jujuy. En esta charla tiene lugar debido a que el 17 de octubre se celebró el Día de la Protección y Conservación de las Áreas Naturales Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Esta fecha se instaura a partir del tercer Congreso de Áreas Protegidas que tuvo lugar en Lima en el año 2019. Para contarnos sobre la importancia de las áreas protegidas, en esta oportunidad contamos con dos invitadas muy especiales. Tengo el agrado de presentar a Yaisa Rata. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, máster en Espacios Naturales, Protegidos y máster en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible. Trabaja en la Fundación desde el año 2008 en proyectos de áreas protegidas, planificación territorial, desarrollo rural, educación y capacitación ambiental. Y forma parte del Comité de Coordinación de Proyungas. También se encuentra la señora Liliana Vergesio. Ella es licenciada en Antropología, magíster en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales. Docente e investigadora de la UNJU, directora de la Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y es codirectora del Centro de Estudios Territoriales, Ambientales y Sociales de la UNJU. Les vamos a pedir que silencien todos los micrófonos y bueno, les doy el turno a las chicas para que diserten. Hola, un gusto estar en este encuentro, en estos diálogos ambientales y virtuales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Para nosotras, tanto para Yaisa como para mí, es un gusto poder difundir siempre la importancia, información sobre las áreas protegidas de nuestra provincia. Primero queremos agradecer desde el Centro de Estudios Territoriales, Ambientales y Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y desde la Fundación Proyungas de San Salvador de Jujuy, Adriana Díaz y la amable y tan calurosa presentación de Adriana. Como bien planteaba ella, esta primera conversación se plantea en el marco de una conmemoración, ya que se instauró el año pasado en Lima, el 17 de octubre, como el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica. Esto es sumamente importante a la necesidad de conocer, de informarnos, de difundir información sobre las áreas protegidas. En Jujuy este tema es particularmente importante porque Jujuy, como todos y todas muy bien saben, es esa pequeña botita de un territorio relativamente pequeño en un país tan grande como es la Argentina y en un continente tan inmenso como toda América, pero sin embargo, en ese pequeño territorio hay una heterogeneidad muy grande, tanto de ambientes como de culturas. Tenemos una gran diversidad biológica que se complementa, que es acompañada por una diversidad sociocultural. Las áreas protegidas reúnen estos dos aspectos y procuran protegerlos con sus valores. Jujuy, decía antes, tienen un territorio relativamente pequeño, de 5.322.000 hectáreas, para ser más o menos exacta, presenta distintas ecorregiones. Tiene tanto Altos Andes como Puna, como Monte de Sierra y Bolsones, Yungas y Chaco. Y en todas estas regiones la provincia tiene alguna, y en muchas de ellas mucha más de una, área protegida. Entonces es muy importante que los jujeños y las jujeñas
avancemos en el conocimiento de estas regiones y de las distintas áreas protegidas que estas regiones contienen, para poder contribuir, por un lado, a su conservación, para que cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas, pero también para que podamos heredar. Nos han venido y tenemos que también poder legarlos a las generaciones futuras, disfrutándolos en el presente. Las áreas protegidas son en este sentido elementos claves tanto para la conservación como para el ordenamiento de cualquier territorio. Y es por eso que nosotros queremos empezar planteando qué es un área protegida, cuáles son sus distintos niveles de reconocimiento y sus principales características. Con esto va a seguir avanzando Yaisa. Hola, ¿qué tal? Una cosa que quiero decir, haciendo honor al nombre del evento que se llama Diálogos, por ahí invito a los participantes, si quieren ir haciendo alguna intervención, a que puedan ir levantando la mano y así no somos solo Liliana y yo, que somos muy dadas a hablar un montón. La invitación queda hecha para quien quiera participar. Bueno, como decía Lili, y a ver, discúlpenme, que no sé por qué. Ahí está. ¿Qué es un área protegida? Nosotros tomamos como referencia la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que nos da los elementos clave de qué deberíamos considerar un área protegida. Para empezar, tiene que ser un espacio, un área, que esté claramente definido. Aquí, es decir, que tenga unos límites legalmente establecidos y que sean conocidos por todos. Y no solo sirve que esté definido legalmente, sino que además tiene que estar gestionado. No sirve un área protegida de papel, sino que también hay que implementar medidas de gestión que garanticen esa conservación, y el objetivo a largo plazo es la conservación de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. ¿Por qué son importantes las áreas protegidas? Bueno, hay un millón de razones, no nos vamos a extender en eso ahora, pero sí quiero diferenciar dos grandes visiones y que son complementarias. Una es que tienen valor intrínseco, es decir, las áreas protegidas tienen valor simplemente por el mero hecho de existir, conservan un área, un ecosistema que funciona bien y simplemente que exista un bosque, que existan las especies que están dentro de ese bosque o que exista una laguna de altura, tiene valor. Para muchas de las personas que vivimos en este planeta es así, simplemente que existan tiene valor. Pero además la otra gran visión es esta de los servicios ecosistémicos, y es decir, no es solo que a mí me guste el yaguareté o los flamencos, sino que existan las áreas protegidas es beneficioso para mí. ¿Por qué? Porque proveen servicios ambientales como, por ejemplo, la captación de agua, que luego nosotros podemos tomar en las ciudades, usar para riego, usar en otras actividades productivas. Por ejemplo, capturan carbono. Hoy en día que el cambio climático ya está instalado como amenaza global, bueno, los ecosistemas que funcionan bien capturan carbono y por eso simplemente nos ayudan, nos brindan un servicio. Tenemos otro tipo de servicios que son más de ocio, recreación, oportunidades culturales. Hay muchas culturas que tienen un fuerte componente de vinculación con la naturaleza. Entonces, bueno, de esta forma, las áreas protegidas nos brindan beneficios económicos y sociales. Y una cosa que en el contexto actual de pandemia también quiero rescatar es que ha quedado en evidencia la fuerte relación que hay, perdón, que me sale a admitir, entre la salud de los ecosistemas y la salud de las personas. Es un vínculo que cada vez está más claro y demostrado, y en ese sentido las áreas protegidas que funcionan y que conservan ecosistemas saludables pueden contribuir también a nuestra salud global. A ver, perdón.
Entonces, algunas cuestiones clave cuando nos acercamos a las áreas protegidas es entender bien que hay muchos tipos diferentes. Normalmente, cuando hablamos de áreas protegidas, la gente tiene en el imaginario los parques nacionales, las reservas nacionales y áreas protegidas de conservación muy estricta, en las que se pueden realizar muy pocas actividades. Pero en realidad hay toda una variedad de áreas protegidas y muchas de ellas permiten diferentes tipos de uso, incluidos usos productivos. Entonces es importante entender bien algunas cuestiones clave para poder diferenciarlas y ubicarse. Un punto clave es quién protege estas áreas protegidas, es decir, quién las declara y quién las administra. Tenemos diferentes niveles que vamos a ver un poquito más adelante, pero ya les adelanto que no solo la nación crea parques nacionales, tenemos otro tipo de áreas protegidas que son declaradas por otras administraciones. ¿Qué protege? Es importante saber por qué se generan las áreas protegidas, cuáles son sus valores de conservación, cuáles son los objetivos a largo plazo y, por último, cómo se protegen. O sea, para llegar a esos objetivos de conservación, qué actividades y qué recursos se implementan. Todo esto nos da un panorama para entender cómo funciona cada área protegida en particular. Hola, Yaisa. Disculpa, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? No, yo hoy decía también, cuando estábamos haciendo una nota respecto a la charla de ustedes, que también es muy importante y es clave conocer las áreas protegidas, porque muchos jujeños no conocen el total de las áreas protegidas que tenemos y el valor que tiene cada una. Así que para poder proteger, importantísimo poder conocer. Así que, bueno, disculpen, yo he llegado un poquito más tarde, pero quería darle la bienvenida a las dos y muy agradecida de que participen y que podamos seguir haciendo este tipo de diálogos, generar por ahí grupos de interés por ciertos temas y poder encontrarnos los jueves en este horario más o menos, porque creo que nos van a cambiar a las 18, pero poder tener este espacio para poder discutir, para poder incluso generar por ahí proyectos, ideas, para poder seguir trabajando en el tema ambiental. Así que bueno, quería agradecerles, muchísimas gracias y seguí, Yaisa, con tu exposición. Gracias a ustedes, y bueno, y de hecho estamos completamente de acuerdo, por eso somos unas entusiastas en hablar de las áreas protegidas de Jujuy, porque estamos convencidas de que tienen un valor impresionante y bueno, queremos animar a que más gente se pueda acercar a todas ellas. A ver. Bueno, entonces, en cuanto a tipos de áreas protegidas, que les comentaba alguien antes, según quién las declara, tenemos diferentes niveles. El nivel más global serían las internacionales. Esas las declara un organismo internacional, por ejemplo, la UNESCO, que declara las reservas de biosfera. O sea, un país no puede decir yo acá declaro una reserva de biosfera, sino que tiene que postular una candidatura a la UNESCO y es la UNESCO quien acepta esa candidatura, reconoce la reserva de biosfera y luego la gestión vuelve a caer en las manos del Estado soberano, pero no es ese Estado quien la puede reconocer. Otro nivel son las nacionales. En el caso de Argentina, se reconocen por ley del Senado de la Nación y son gestionadas por la Administración de Parques Nacionales, que es una institución con una gran trayectoria, con presencia en todo el país y muy sólida, tanto en lo técnico como en lo operativo. A nivel provincial, Jujuy tiene una ley de áreas protegidas bastante nuevita, es de 2018, que establece que las áreas protegidas provinciales se declaran por una ley provincial de la legislatura. Como es más o menos nuevita, encontramos algunas áreas protegidas que han sido declaradas anteriormente por otros mecanismos, pero bueno, es un detalle. Y en este caso de las provinciales es el Ministerio de Ambiente de la provincia quien se encarga de su gestión cotidiana. Como nivel más local tenemos las áreas protegidas municipales, que bueno, ya vamos a hablar más adelante y en este caso queremos hacer mención especial al Botánico de San Salvador de Jujuy,
Son áreas protegidas que en general son declaradas por el municipio a través de una ordenanza y son los equipos municipales quienes se encargan de su gestión. Otro nivel serían las áreas protegidas comunitarias o privadas. La ley que les mencioné de 2018 de Jujuy reconoce estas figuras, pero la realidad es que en la práctica encontramos que hay reservas comunitarias y privadas autodenominadas. Es decir, que no hacen el proceso de que la provincia las reconozca, sino que simplemente se autorreconocen como reservas y así funcionan. Y bueno, muchas de ellas la verdad es que funcionan bien. Y ya como complemento tenemos una serie de figuras que no son áreas protegidas. O sea, si se acuerdan de lo que hemos visto al principio, no tienen una ley que las ampare. En muchos casos se superponen áreas protegidas, pero son como un reconocimiento extra. En este caso, por ejemplo, en Jujuy tenemos muchas AICAs, ya lo van a ir viendo más adelante cuando veamos las áreas protegidas, que son las áreas de importancia para la conservación de las aves, o los sitios Ramsar, que están reconocidos dentro de una Convención Mundial de Humedales. Esos son reconocimientos adicionales, pero que de por sí no implican una gestión activa como sí son todas las otras categorías que hemos ido charlando. Y bueno, en general, ya para ir llegando a las áreas protegidas de Jujuy, queríamos hacer un panorama por cómo están las áreas protegidas de Argentina. Este es el mapa. Bueno, ahí tienen la fuente si quieren chusmear. Hay un sistema federal que incluye tanto las áreas protegidas nacionales como las provinciales y municipales. Y a la fecha, hasta septiembre, no sé si pueden ver, bueno, ahí está el link de la página del gobierno que brinda esta información. En septiembre había 497 áreas protegidas en todo el país. Bueno, pueden ver luego el detalle si se quieren meter por jurisdicción cómo anda cada una. Pero, ahí está, perdón. Acá yo quería resaltar un dato, y es que generalmente asociamos las áreas protegidas con parques nacionales, la administración de parques nacionales, etcétera. Y según estos datos podemos ver cómo, bueno, esas 497 áreas protegidas, 55 son de nacionales, 442 son provinciales o de otras categorías, o sea, son mucho más en número y en superficie también. Tenemos 32 millones de hectáreas, más de 32 millones de hectáreas, que es un poquito más del 11% de todo el territorio nacional, y de esas 32 millones de hectáreas, 4,5 están en manos de parques nacionales. Con esto quiero decir que el panorama del país, un 85% de la superficie protegida no está en manos de parques nacionales. Entonces es muy importante también entender y poner en valor esas otras áreas protegidas, porque su aporte a la conservación en términos de superficie es abrumador. Y bueno, generalmente las instituciones a cargo, provincias y municipios tienen menos recursos que la Administración de Parques Nacionales. Entonces, bueno, ya yendo a las áreas protegidas de Jujuy, acá están diferenciadas según las categorías que hemos visto antes. Las internacionales, que son esas que están en colores grisecitos, tenemos la Reserva de Biosfera Laguna de los Patos, ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cada una en detalle. La Quebrada de Humahuaca, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero también está reconocida como paisaje protegido por la provincia. Y la Reserva de Biosfera de las Yungas, que está entre Jujuy y Salta. En este color rosadito tenemos las nacionales, que en este caso tenemos el Parque Nacional Carilegua y el Monumento Natural Laguna de Pozuelos. En verde están las provinciales y en color amarillito están las municipales, que tenemos acá está Barrancas, el Parque Botánico y las Serranías de Zapla. En total, bueno, perdón, son 13 áreas protegidas. Si contamos toda esta superficie, son más de 2 millones de hectáreas, o sea, casi un 40% de la superficie de la provincia está protegida. Si sacamos las figuras
internacionales que son un poco más laxas, se nos queda en 678.000 hectáreas y ahí pasa a un 12% de la superficie de la provincia protegida. Y bueno, esto solo para mostrar lo que ya indicó Lili al principio. En Jujuy tenemos una gran variedad de ambiental, gracias a toda esta diferencia de altura que tenemos desde la cordillera hasta la zona este. Y cuando nosotras hablemos ahora de cada área protegida, vamos a ir haciendo referencia a qué ecorregión se corresponden, haciendo siempre alusión a este mapa. Cabe hacer esta distinción porque normalmente, a ver, discúlpenme, es que estoy teniendo problemas para pasar las diapositivas. Bien, ahora se me pasa todo junto. Bueno, está. Bueno, perdón, pero normalmente en el imaginario de la gente están las regiones turísticas de la provincia, que son 4, Puna, Quebrada, Valles y Yungas, y no son exactamente estas regiones, así que bueno, para ecorregiones. Así que bueno, solo aclarar que cuando hablemos de ecorregiones hablamos de este mapa. Y ya le paso la palabra a Lili. Sí. Ahora, como bien planteó Adriana, después de estas introducciones que hemos hecho con Yaiza, queremos ir contándoles pequeños detalles, digamos, porque el tiempo no nos va a dejar profundizar demasiado, de cada una de las áreas, de estas 3 áreas protegidas de Jujuy. Vamos a empezar con las de Altos Andes y Puna. Vamos a empezar primero con Alto Andina de la Chinchilla, dando ciertas características, y después vamos a avanzar sobre el resto de las áreas protegidas de Puna y las de lo que llamamos habitualmente la quebrada de Humahuaca, ¿no? Lili, perdóname, tenemos una mano levantada, así que para... Muy interesante, la verdad. no sé, Jorge Mónaco, si quiere participar. Jorge. Bueno, seguimos, le bajo la mano. Sí, habrá sido un error. Que sigamos y dejamos por ahí las preguntas y demás para el final, para no tener problemas de conexión, digamos. Bien. Lili, perdón, silenciaron a todos, incluida vos. Sí, tal cual. Decía que dejemos mejor, porque por ahí eso desordena, las preguntas como para el final y el diálogo y demás, una vez que hagamos un pantallazo, y así también nos permite poder tener esa visión panorámica de todas las áreas protegidas de Jujuy, a la cual nos invitaba Adriana, para después poder hacer lecturas quizás transversales y conversar sobre todas las áreas en general. Decíamos que íbamos a empezar describiendo las áreas de Puna y de Altos Andes, que son 5, como pueden ver acá en el mapa: Alto Andina de la Chinchilla, Olaroz Cauchari, Laguna de Pozuelos, Barranca, Laguna de Leandro, y después la quebrada de Humahuaca, como otro sitio. Vamos a empezar por la Reserva Alto Andina de la Chinchilla. Esta, hay algún micrófono ahí que se filtra, no hay problema. No hay problema. Les decía, esta es un área protegida provincial de usos múltiples que fue creada en el año 1992. Es un sitio Ramsar que, como decía, marcaba hace un ratito Yaiza. Ramsar es una convención de humedales, una convención internacional que se hace en Ramsar sobre los humedales. Y es una AICA, que es un área de importancia para la conservación de aves, que tanto estos sitios Ramsar como AICA vamos a ver que son categorías que aparecen también en otras áreas protegidas.
En el caso de Alto Andina de la Chinchilla, tenemos un paisaje un poco el que se ve en la foto, el típicamente puneño, con grandes nevados que rodean lagunas, atravesado por pequeños arroyos y vegas, donde tenemos entre las especies animales más destacadas y más atractivas a los flamencos. Esta reserva, esta área protegida, perdón, como veíamos recién en el mapa, se ubica al oeste de la provincia de Jujuy, en los departamentos de Rinconada y Susques. El nombre de esta reserva se debe precisamente al motivo que provocó su declaración, que tiene que ver con la conservación de la chinchilla, que es ese animal pequeñito, grisáceo, de orejas más o menos marcadas, patitas cortas adelante, patas largas atrás, que vive básicamente trepando montañas y se encuentra en realidad en toda la región. Esta era una especie amenazada, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y por eso en el año 92 se decidió declarar esta zona promoviendo básicamente su conservación. En esta área hay, como decía recién, volcanes inactivos, y uno de los lugares más bonitos y de mayor atractivo es la laguna de Vilama, que queda hacia el norte. Ahí podemos, es un lugar de no fácil acceso, en realidad no tiene un servicio de transporte, no tiene una gestión, esta área protegida, y el poblado más cercano es Mina Perquita, que está a un costado de esta reserva. Llegar a la laguna de Vilama se hace desde Pirquita, es un camino de 3 horas en camioneta y no es un camino sencillo de llegar, pero verdaderamente si tienen la oportunidad es un lugar digno para ir a visitar, pero es recomendable ir con alguien que conozca la zona para no tener mayores inconvenientes, e ir preparado y en las épocas adecuadas. La otra área protegida que está muy cercana es Olaroz Cauchari, que es una reserva de fauna y flora, se ubica en el departamento de Susques. Es una planicie, también como pueden ver en la foto, esa es la imagen como más típica de la zona de Olaroz Cauchari, donde algo destacado es lo que pueden ver hacia el fondo de la imagen, que son los salares, los muy vastos salares que encontramos en la región. En esta reserva se generó a partir de la protección de otro animal, la vicuña. La vicuña era un animal que en la década del 70 estaba en peligro de extinción, y entonces con la finalidad de promover combatir esta situación, es que se creó esta reserva para proteger a este animal, que tiene una protección tanto a nivel nacional, provincial e internacional. Bueno, imagino que muchos y muchas saben, conocen a las vicuñas, pero las vicuñas pertenecen a la familia de los camélidos, es la más pequeña de ellos, las otras especies son la llama, el guanaco y la alpaca, pero si uno recorre esa ruta, la ruta 52 o la ruta 70, que están atravesando a la reserva de Olaroz Cauchari, puede ver con mucha frecuencia carteles donde ven la imagen de la vicuña. Y cuando uno va recorriendo suele ver muchas tropas de vicuña, o sea, es un animal que se ve con mucha facilidad transitando esta ruta. En esta reserva hay distintos emprendimientos mineros que están permitidos, y como decía, y
tiene poblados dispersos. Vinculado a la vicuña, en Jujuy tenemos un personaje que habita esta región y que es importante que recuperemos, y es Coquena. Coquena está presente y es un ser mítico que su fin, su objetivo está en toda la zona de Atacama, Puna y Altos Andes, sobre todo del lado de Chile y del lado argentino hasta Catamarca, y es un personaje mítico que, si bien pocas personas los han visto, la mayoría de quienes vivimos en Jujuy sabemos de su existencia por distintos motivos. Este personaje cuida a las vicuñas, las protege y castiga duramente a quienes la cazan, y a quienes las cazan con fines mezquinos, a quienes las cazan con armas de fuego. Y es una manera también en que los relatos orales, la mitología, nos ayuda en distintos momentos a preservar la naturaleza. La mayoría de ustedes recordarán seguramente en algún momento de la primaria, de su educación primaria, si la hicieron acá en Jujuy, le hicieron recitar esos versos de Juan Carlos Dávalo, ¿se acuerdan? Cazando vicuña, anduve en los cerros, herida de bala escaparon dos. No caces vicuñas con arma de fuego, Coquena se enoja, me dijo el pastor. Esta es una manera en que tanto el folclore, los relatos de la gente nos enseñan qué está bien y qué está mal hacer. Hay que aprovechar a la vicuña, es un animal que ahora tenemos en abundancia, pero no hacerlo mezquinamente y no herirlas para después dejarla que mueran en esta vastedad del territorio. Y las áreas protegidas apoyan también ese tipo de conservación. Otra área protegida que tenemos en esta zona es la reserva de la laguna de Pozuelos. Con Pozuelos tenemos, antes Yaiza le decía que hay varias áreas protegidas que hasta se superponen, ¿no?, en sus declaraciones. Este es un caso. La laguna de Pozuelos, primero en el año 85 fue declarada monumento natural, provincial, y después en el año 90 fue declarada reserva de biosfera de Laguna de Pozuelos. La reserva de biosfera es una declaración internacional que lo otorga la UNESCO a través de su programa MAP, Hombre y Biosfera, y Pozuelos ha logrado esa calificación, es decir, tiene una calificación provincial y también una internacional. La laguna alberga una población muy importante de flamencos, es una de las mayores concentraciones de aves en el país, como pueden ver en la imagen, y es uno de sus principales atractivos. Los flamencos son unas aves relativamente grandes, de entre 60 y 70 centímetros, que a medida que se van haciendo adultas por su alimentación, que tienen que ver con las algas y los moluscos que comen de la laguna, van tomando esos colores tan atractivos, esos naranjas, que son a su vez un reflejo de su estado de salud, o sea, mientras más fuertes son los colores y más resaltan, más salud tiene el animal, y esto también es un elemento importante a la hora del cortejo, ¿no? Porque un animal fuerte y saludable también tiene más posibilidades a la hora del cortejo. En la zona también de la laguna de Pozuelos también encontramos llamas y vicuñas, como en gran parte de toda la puna. Particularmente, ahora no las llamas, sino sus hermanos, no las vicuñas, quiero decir que recién hablaba, sino ya las llamas, también es un animal sumamente noble y que es el emblema en realidad de la región andina. La llama es un animal que ha sido domesticado por las personas en el mundo andino desde hace 6.000 o 7.000 años, se estima, y ha sido aprovechado de múltiples formas. Se aprovecha tanto su carne, su cuero, la lana, la leche,
Y también es un medio de transporte sumamente apreciado a lo largo de una larga historia en todos los Andes. Las caravanas de llama, que hoy por hoy conforman un atractivo turístico que se usa en distintos lugares, fue un medio de conectar los Andes a lo largo por miles de años. La llama además produce, esto se ha ido demostrando, un menor impacto ambiental que los animales que han sido incorporados a la región producto de la conquista y colonización, como son la vaca, la oveja y la cabra. La laguna de Pozuelos tiene un servicio de guardaparques que está en la zona, y sí cuenta con servicios de visitante, tiene lugares cercanos, sobre todo en Abrapampa, donde hay información sobre esta laguna. El otro... Yaisa está distraída. Perdón, es que me he hecho una pregunta, que si Laguna de Pozuelos tiene plan de gestión, y aprovecho para contestar, estaba mirando justo la fecha. Bien. Sí tiene plan de gestión para lo que es el monumento natural. La parte más chiquita de 16.000 hectáreas que gestiona la Administración de Parques Nacionales tiene plan de gestión desde el año pasado, desde 2019. Y la provincia sé que estaba trabajando con el plan estratégico de la Reserva de Biosfera de las Yungas, pero sinceramente a día de hoy no sé si está aprobado. Sé que era un trabajo, pero bueno, la parte chiquita del Monumento Natural Nacional sí tiene plan de gestión aprobado. Bien. La próxima área protegida que les queremos recordar que tenemos acá en la provincia de Jujuy es el Monumento Nacional Provincial Laguna de Leandro. Esta laguna queda en el departamento de Humahuaca, queda a 66 kilómetros en realidad de la ciudad de Humahuaca, dentro siempre del departamento. Y como para que se ubiquen, las localidades que uno puede tener cercanas son Palca de Aparzo y Chorcán. Está relativamente aislada, no tiene servicio de transporte para llegar, pero es un lugar magnífico, magnífico. Con Yaisa lo hemos visitado y disfrutado, y realmente es un lugar que invita a estar, a la tranquilidad, a hacer caminatas. Se encuentra en esta inmensa serranía del Senta, y está a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. La laguna en sí da refugio a una gran variedad tanto de flora como de fauna, y también tiene, como todas las lagunas de la región, distintas especies de flamencos y parinas y camélidos que uno puede encontrar en la zona. Pero sin dudas, además de lo magnífico y de lo vasto del paisaje en ese lugar, es la propia historia que encierra, que esconde esta laguna. Hay múltiples relatos que nos cuentan que durante la conquista española, los españoles se difunde por todo el imperio inca que los españoles tenían secuestrado al Inca Atahualpa, y que para liberarlo exigían piezas, una gran cantidad de piezas de oro y plata. Entonces los distintos emisarios del Inca viajan por todo el territorio recolectando oro y plata para pagar como rescate del Inca Atahualpa. Cuando estaban llegando, cuando estaban atravesando de recolectar yendo rumbo al Cusco, estas regiones por la zona de lo que hoy llamamos la quebrada de Humahuaca, y que en ese tiempo eran los Omahuaca, la región de los Omahuaca, los emisarios del Inca Atahualpa se enteran que los españoles lo habían matado, lo habían asesinado. Entonces, todo lo que habían recaudado de oro y plata, dice que lo arrojan en una laguna
en una laguna ubicada al noroeste del pueblo de Humahuaca, ¿sí? Años después, un poblador de la zona, un runa de la Puna, Leandro, cree identificar en esta laguna, que en esta laguna es donde arrojaron todas esas piezas de oro y plata. Entonces cava, la única forma que encuentra para hacerse de ese tesoro es desagotar la laguna. Entonces construye en la saliente, si ustedes ven donde está en la foto los cerros hacia la derecha al fondo, construye allí un espacio para, porque ahí el terreno va en bajada, para ir desagotando la laguna. Pero cuando estaba en esa tarea, dicen que desde el centro de la laguna emergió un gran toro de inmensos cuernos de oro que lo inmovilizó, lo atrajo hacia el centro de la laguna y nunca más lo vieron a Leandro. Bueno, en realidad no es tan cierto. Dicen que en las noches de mucha tormenta, cuando hay mucho viento, se lo ve a Leandro tratando de salir de la laguna, arrojando piedras en ese lugar que cavó, porque se arrepiente de haber sido tan insensato, de haber sido tan ambicioso, y en realidad haber querido destruir un lugar como esto, solo por su propia ambición. Y está condenado a los fondos de esta laguna. Nuevamente, las historias, los pueblos, nos enseñan la importancia de dejar de lado las ambiciones individuales y atender a los bienes colectivos, ¿no? A la necesidad de vivir mejor todos juntos. Lili, tenemos un problema, que es que en 10 minutos se corta el Zoom. Vamos a ir acelerando, no hay problema para eso. Este es el otro área protegida que le queremos presentar también de este área, es la Reserva Natural y Cultural de Barrancas. Barrancas está a 5 kilómetros del pueblo de Barrancas, Abdón Castro Tolay. Es un pueblo que reconoce ambos nombres, originariamente era Barranca, pero luego en 1954 toma el nombre de su famoso maestro, don Abdón Castro Tolay, un maestro, pintor, escritor, una notable personalidad de la zona, que después fue inclusive intendente de Humahuaca. En Barrancas tenemos vestigios. Barrancas es una reserva tanto natural como cultural. Tiene una historia de poblamiento comprobada desde hace 8.000 años antes de Cristo, es decir, de 10.000 años comprobados de poblamiento, desde los cazadores-recolectores nómades hasta el presente. Es un lugar que tiene múltiples sitios arqueológicos sumamente importantes y destacables, y además ahí se han encontrado una serie de momias también importantes, donde actualmente está en plena puesta un centro de interpretación con un grupo de arqueólogos trabajando para la difusión de este espacio. La próxima es quizás la más conocida por todos y por todas, que es la Quebrada de Humahuaca. La Quebrada de Humahuaca es por un lado patrimonio mundial en la categoría de paisaje cultural, y es paisaje protegido por una ley provincial. La Quebrada de Humahuaca tiene una larga historia vinculada con el turismo desde la década del 30, y es un lugar que a lo largo de toda la Ruta 9 tiene una fuerte infraestructura también para recibir al turismo. Como hay dentro de las cuestiones naturales más emblemáticas, además de la propia quebrada como cuestión geográfica, tenemos el cardón
digamos que es emblemático en toda la quebrada. También ahí hay leyendas que dicen que en realidad son descendientes de los pueblos originarios, son hombres que están custodiando este espacio. Hay sitios arqueológicos también sumamente importantes, como Coctaca, con su sistema de andenería, e Inca Cueva, que tiene una ocupación tanto de cuevas como de aleros, también de 10.000 años. Tenemos eventos culturales, también como el carnaval, el encuentro de copleros, la Semana Santa en Tilcara con sus ermitas. Hay una serie de cultivos andinos, donde tenemos la papandina, el oyuco, la coca, la oca, el maíz. Paseos como el de los Colorado en Purmamarca, la Garganta del Diablo en Tilcara, museos como el del Instituto Interdisciplinario Tilcara y el Museo Terry. Es decir, la quebrada en sí tiene múltiples atractivos que le hicieron merecedora tanto por su paisaje, tenga un reconocimiento provincial, como por su cultura tenga un reconocimiento internacional. Ahora seguimos con las áreas de Chaco. Tenemos 5 minutos, así que bueno, les pido perdón, voy a ser súper escueta y bueno, por ahí también dejo abierto si quieren que otro día hagamos otra sesión más de las áreas boscosas, porque la verdad que nos hemos excedido un montón con el tiempo. Yo creo que para después volver a hacer como una segunda apuesta, ¿sí? Bueno, hago una pasadita rápida solo por si alguien no puede participar. Chaco es una ecorregión súper importante a nivel de Latinoamérica, es la segunda ecorregión forestal más extensa después del Amazonas y se caracterizan porque son bosques secos y principalmente en llanura. Esto hace que sea una zona que actualmente está sometida a una gran presión de deforestación y en general a nivel tanto de toda la ecorregión del Chaco como nacional como provincial están muy poco representadas los sistemas de áreas protegidas, así que es súper importante tener presente que es una ecorregión que debe ser más protegida y en Jujuy solo tenemos un área protegida con representación del Chaco, que es la Reserva Provincial de Lancitas, que comparte aproximadamente un 50% de yungas y un 50% de Chaco. Y ya en yungas, súper rápido, tenemos la Reserva de Biosfera de las Yungas con todas sus zonas núcleo. Las yungas son súper importantes porque junto con la selva misionera ocupan solo un 2% de toda la superficie del país, pero albergan el 50% de toda la biodiversidad. Entonces, concentrando esfuerzos de conservación en esta área tan chiquita, podemos tener un gran impacto positivo en cuanto a número de especies. Las reservas es una barbaridad, 1.350.000 hectáreas, pero Jujuy salta. En Jujuy solo tenemos 400.000 y en ella conviven un montón de usos diferentes, desde actividades productivas extensivas como la ganadería transhumancia, la conservación de especies súper relevantes a nivel internacional como el yaguareté, actividades productivas intensivas como los cultivos de caña de azúcar y de cítricos, manifestaciones culturales únicas como el caso de Valle Grande y sus rebozos. Tenemos también el Camino del Inca, que atraviesa en una de sus porciones la Reserva de Biosfera de las Yungas, y como zona núcleo, quiero pasar súper rápido por la relevancia que tiene en estos días el Parque Nacional Calilegua, que son unas 76.000 hectáreas, se creó en el 79 y es el área protegida mejor equipada de la provincia, con personal calificado, con infraestructura, etcétera, y sin embargo, tiene un montón de atributos ambientales que hoy no vamos a ver, pero quiero que veamos que no solo declarar un área protegida y de poner medios garantizan su conservación, y a día de hoy ya tenemos más de 14.000 hectáreas quemadas en la región, más de 4.000 dentro del Parque Nacional Calilegua. No solo dentro del Parque Nacional, sino que acá al lado tenemos una reserva privada súper importante porque conecta toda esta zona de Yungas con la zona de Chaco más al este y se está quemando todo por malas prácticas humanas, digamos, a pesar de que se están poniendo un montón de recursos por controlar. Así que
también apelar a nuestra responsabilidad individual de cómo gestionar esto. Yala es un área fascinante que a Lili y a mí nos entusiasma. Es la primera área protegida de la provincia, chiquita, pero es una zona en la que se puede conocer mucho sobre la dinámica de yungas y que está muy cerca para muchos de los jujeños, es el área protegida más cercana. Un área protegida municipal en Zapla y, bueno, por último, solo súper rápido, el botánico, que para mí también es un área protegida clave en la provincia por la cantidad de visitantes que recibe al año y por todo lo que su papel de cara a la difusión de los valores tanto de yungas en particular como de las áreas protegidas en general. Tiene un montón de equipamiento que facilita a todo tipo de usuarios. Además es un área en la que se trabaja súper bien con accesibilidad para todo tipo de personas. Ahí está mi hija de 3 años recorriendo los senderos y es un espacio que de verdad hace un gran esfuerzo por invitar a la gente a conocer las áreas protegidas. Así que bueno, quería simplemente mencionarlo así rápidamente. Bien, es súper chiquitito, 15 hectáreas, es la más pequeña de la provincia, pero su impacto en la concientización de la gente es súper importante. Y bueno, tenemos un poco alguna bibliografía de referencia, por ahí está, no sé si queda ahí unos links, toda esta documentación está gratis, está disponible para descargar de forma gratuita online y pueden incrementar la información si necesitan. Y gracias. Hasta las 20:00. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gusto tenerlas. Y bueno, ya tendremos una oportunidad para reunirnos y poder charlar sobre todo por temas de educación. Así que un beso enorme y nos vemos, Yaisa. Bueno, muchas gracias, chicas. Chao, Liliana. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, chao.